En este momento abordará el doctor Brea. Como uno de los ejes fundamentales de la exploración de este simposio, decidimos hacer la invitación que amablemente el doctor Brea, a pesar de lo complicado de su calendario, ha aceptado, porque estamos convencidos, por una parte, que es un especialista de los más connotados a nivel mundial con este tema en estas nuevas artes, y también porque estamos siempre sorprendidos de la claridad de sus ideas. Voy a dar inicio con la lectura de una muy breve sinopsis curricular de José Luis. José Luis Brea nació en España en 1957. Es profesor titular de Estética y Teoría del Arte Contemporáneo de la Universidad Carlos III de Madrid. Es director de las revistas Estudios Visuales y Salón Critique. Crítico de arte independiente, colabora con diversas revistas nacionales e internacionales. Entre sus libros más recientes destacan Cultura RAM, Noli Me Leyere, Estudios Visuales, El Tercer Umbral y La Era Postmedia. Ha participado en diversas exposiciones internacionales sobre arte en Internet y es miembro del Consejo Asesor del proyecto Art Notes de la Universidad Oberta de Cataluña y editor regional de la iniciativa RISO. En 2666 hay un pasaje extraordinario en el que Roberto Bolaño narra cómo, al invadir el continente americano, los colonizadores se encontraron con que los nativos disponían de algún oculto mecanismo de comunicación que les permitía conocer prácticamente al instante lo que ocurría en cualquier otro lugar del continente, teniendo en ello un arma de información o de contrainformación, podríamos decir hoy, excelente e imposible de combatir o neutralizar. Fuera cual fuese la barbaridad que realizaban los conquistadores, la noticia de ello se trasladaba de modo casi instantáneo a todos los rincones y pueblos indígenas, que poseían de ese modo una red de información mucho más eficiente que ninguna de las que los invasores llegaron a ser capaces de implementar. Por más que estos intentaron localizar el lenguaje utilizado para esas comunicaciones, no lo lograron. Poco a poco fue cobrando verosimilitud la leyenda de que existía una red de telépatas, descendientes sagrados de dioses, que se comunicaban los acontecimientos, o quizás los pensaban a la vez, a una velocidad que ninguna tecnología contemporánea ha sido todavía capaz de alcanzar. La leyenda se convierte enseguida en un argumento esencial de la novela, ya que esta nos narra cómo uno de los protagonistas, un profesor de filosofía que está interesado en Duchamp y en la matemática del límite, empieza de pronto a escuchar en su interior pensamientos venidos de alguna otra parte, para enseguida descubrir que muy probablemente, y a través de una investigación que le conduce al hallazgo de un documento de época, él mismo es descendiente lejano de alguno de esos héroes legendarios a los que la tradición atribuía la cualidad telépata. Solo después del año 1700, cuenta el documento que encuentra Amalfitano, este profesor de filosofía, se percataron los españoles del envío de mensajes por medio de ramas. Estaban desconcertados por el hecho de que los araucanos sabían todo lo que pasaba en la ciudad de Concepción. Aunque lograron descubrir el adilcunue, que es como se llamaba ese lenguaje de las ramas, jamás consiguieron traducirlo. Y de la telepatía no sospecharon jamás. Añade más adelante Bolaño las conclusiones que de la lectura de ese documento extrae el filósofo. Por lo cual se concluía, dice Amalfitano, que todos los araucanos, o buena parte de ellos al menos, eran telépatas.
Segundo, la lengua araucana estaba estrechamente relacionada con la lengua de Homero. Sigue así hasta el 7. Por el contrario, la comunicación telepática nunca fue descubierta y si en algún momento dejó de funcionar fue porque los españoles liquidamos a los telépatas. 8. La telepatía, por otra parte, permitió que los araucanos de Chile, y no necesito recordar que Bolaño es chileno, se mantuvieron permanentemente en contacto con los emigrantes de Chile que se dispersaban por lugares tan peregrinos como la poblada India o la verde Alemania. ¿Se debería deducir de todo esto, se pregunta Amalfitano, que el propio autor del documento era telépata? Pues sí, se deducía. Toda la escritura de Bolaño, y quizá incluso diría que toda escritura lo es, y por lo menos de una u otra forma la novelística, toda la escritura de Bolaño es telepática. ¿Acaso lo más fascinante de ese episodio que menciono es que precisamente al respecto se hace referencial, como es casi inevitable en un buen filósofo duchampiano? Incluso diría que más que autorreferencial, el pasaje es autogenerativo, es performativo, diría, a la manera del esquema de Dan Graham. Digamos que produce aquello de lo que está hablando, produce la telepatía en la escritura. Sigue el pasaje. También se podría deducir, e incluso con un poco más de esfuerzo ver, subraya Bolaño, otras cosas, pensó Amalfitano mientras se tomaba concienzudamente el pulso y observaba el libro de Dieste colgando en la noche del patio trasero. Para cualquiera que viniera leyendo ese pasaje entero, efectivamente el pensamiento se carga inmediatamente de imágenes, de ideas, de contenidos que más adelante o se confirman o se defraudan. La escritura nos hace telepatía rápidamente, nos deja escuchar, nos deja ver incluso aquello que todavía no ha dicho, aquello de lo que aún no ha hablado. Lo que resulta curioso es que, dependiendo de la forma en que nos tomemos esta afirmación, esta tesis que estoy proponiendo, digamos la de que la escritura es telepática, o bien podría parecernos disparatada y un poco fantasiosa, o bien, al contrario, nos podría parecer demasiado evidente, que no dice nada más allá de lo obvio. Hay un conocido pasaje en que Benjamin defiende la creencia en que se puede aprender un idioma no conocido, con solo mirar suficiente e insistentemente una página escrita en él. Alguien podría pensar que esa fe de Benjamin en que se puede aprender un idioma con solo mirarlo insistentemente estaría relacionado con la presuposición de que todos tenemos un gran poder deductivo, digamos, pero no va de eso. Más bien, esa defensa, esa idea que defiende Benjamin está relacionada con otra convicción que enuncia en Calle de Dirección Única, la convicción de que la lectura es siempre, dice él, dice Benjamin, alucinógena. Incluso dice que no hay droga capaz de inducir iluminación mejor que la escritura, que la lectura. Que toda escritura, sería un poco el despliegue de la idea benjaminiana, lleva una carga de contenido que requiere de un cómplice ejercicio alucinatorio, que es eso que llamaríamos lectura, para hacer presencia en el pensamiento. Por supuesto que detrás de todo esto lo que tenemos sería entonces una cierta teoría del conocimiento que se desarrollaría simultáneamente como una teoría de la escritura y a la vez como una teoría de la lectura. Tomar entonces incluso la novela entera de Bolaño como una alegoría de la lectura, en el sentido de Paul de Man, puede que no fuese desacertado. Lo que Bolaño nos está contando, y me atrevería a decir que a lo mejor nos está telepatizando, es que efectivamente leer, es decir, pensar un contenido a partir de que nuestros ojos recorren una sucesión de manchitas negras sobre el papel, sobre el fondo blanco, o a partir de que el oído escucha una sucesión de sonidos, a lo mejor yo también os estoy telepatizando lo que os cuento, de que leer, digamos,
Es el resultado siempre de una operación productiva, como que el pensamiento se pone en eso que se escucha. Se piensa un pensamiento, digamos, de este lado, del lado de quien lee o de quien escucha, que de alguna manera está mimetizando, está sincronizándose con otro que está antes o quizás a la vez puesto en otro sitio. La escritura en ese sentido no sería nada más que un medium y la lectura sería el procedimiento psi, diría, el dispositivo psi, mediante el cual vendría a cobrar cuerpo en nuestro propio espíritu el fantasma que está escrito en esos garabatos, en la materialidad absoluta de esos gestos por sí mismos mudos. De tal manera que algo en ellos vocea secretamente un pensamiento, el contenido de significancia que destila en la oscuridad radical y ciega del significante, tomado, si queréis, como puro garabato, como algo que en sí mismo nunca dice nada, pero sí puede dejarlo hablar. La cuestión entonces, la cuestión de la telepatía, digamos, tiene que ver fundamentalmente entonces con dos cosas. Primera, con cómo el significado comparece en tanto que fantasma allí donde no está, o digamos, cómo lo que no habla, habla. Y segunda, cuál es la temporalidad de todo ese proceso. O dicho de otra manera, si en la telepatía se produce realmente sincronicidad, simultaneidad entre pensamientos que están en distintos sujetos, lugares, o si lo que se produce es una especie de anticipación simultánea en dos unidades de comprensión. Pero en cualquier caso, no nos adelantemos, no nos anticipemos a estas reflexiones. Primera cuestión, entonces, de cómo lo que no habla, habla. Digamos que la telepatía tiene sobre todo que ver con eso, con cómo es posible que lo mudo, la materialidad absoluta, diga algo. Quizás sería mejor que dijéramos que tiene que ver con cómo lo que no habla, piensa y dice. Pero también hay además con cómo lo que habla puede que esté diciendo algo otro, o algo más, o algo distinto que lo que dice. O digamos, con el hecho de que un texto, esto a lo mejor tiene que ver con lo que hablábamos ayer con Benjamín, de la filosofía, o del psicoanálisis de la filosofía, o el psicoanálisis del texto, con cómo un texto entonces tampoco dice nunca entera y totalmente lo que dice, sino que puede que diga algo más y además algo otro. Y por lo tanto, de cómo la interpretación y cómo la crítica, por lo tanto, digamos, el análisis, es en realidad lo único que hace a la lectura, al propio acto de pensar, algo posible, como un recorrido que se hace elucidatorio, que se hace alucinatorio a la vez, recorriendo las propias tersuras, lo más corpóreo, lo más al mismo tiempo inconsciente de lo que es puramente material. Si tenemos en cuenta todo esto, entenderemos que es lógico que Freud incluyera su muy peculiar reflexión, y muy interesante diría, reflexión sobre la telepatía, precisamente en el núcleo de los ensayos principales sobre los que fue arquitrabando toda su teoría, los ensayos metapsicológicos. Y no es extraño porque efectivamente lo que se está fundando en esta posibilidad de la telepatía de la que Freud se declaró creyente es precisamente la posibilidad misma del inconsciente, digamos, de la máquina que fabrica pensamientos, que pone pensamientos, pero que todavía no es un yo, no es un sujeto constituido, para entendernos. Para Freud, en efecto, la telepatía sería el resultado de un trabajo muy parecido al del sueño, al trabajo del sueño del que él hablaba. Un trabajo que pone pensamiento donde solo hay materialidad significante, que pone o que construye o que produce vida psíquica donde solo hay estricta materialidad. Si recordamos un sueño en el que el espacio de lo telepático se revela candentemente, lo veremos.
Aquel, por ejemplo, en el que un padre sueña que su hijo se le acerca y sacudiéndole le dice: «Padre, ¿no ves que estoy ardiendo?». Despertado por el fantasma parlante de su hijo, que sin duda era telépata, el padre se da rápidamente cuenta de que efectivamente el hijo está ardiendo, muerto, en el ataúd, en la habitación de al lado, porque una de las velas que están encendidas a su alrededor se ha caído sobre su cadáver de cuerpo presente. ¿Qué sería lo interesante de esta historia, de este sueño que Freud analiza? Por supuesto que nada paranormal, digamos, nada metapsíquico, sino el hecho de que en relación con una percepción sutil, digamos, la percepción sutil a través de los párpados, de un aumento de calor o de un aumento de luz en el cuarto de al lado, se viene a construir todo un trabajo narrativo, todo un trabajo interpretativo, que rápidamente da cuerpo a un conocimiento que se constituye en crucial para el sujeto de experiencia, porque constituye para él una emergencia, diría que en el doble sentido del término, de algo que es urgente, pero al mismo tiempo de algo que aparece, crucial, digo, para la vida psíquica de ese sujeto. Independientemente de que en sí misma esa anticipación que se fabrica ahí constituye la forma temporal propia de lo telepático, podríamos decir que la telepatía es siempre cercana a la premonición, es una especie de microinstantaneidad que se adelanta al propio suceder en el tiempo del acontecimiento histórico. Lo importante es reconocer cómo aquí se constituye una doble trama, una doble estructura de memoria, pero no de memoria de recuerdos, sino de memoria red. La primera de esas dos tramas pone al sujeto en relación con la colectividad de la que se puede distinguir e indistinguir, digamos, la red de relaciones en cuya trama se gesta su propia historia épica, diría un lacaniano. La segunda red le pone en relación con el acontecimiento que detona la percepción emergente con la trama que estructura una narración, una narrativa, esa del hijo que se le acerca y le dice al padre: «¿No ves que estoy ardiendo?», cuando en realidad el padre ya lo sabía. Digamos que es una red de trabajo que mitifica o que oniriza, relacionando cada parte del sistema interpretativo, cada significante, entre sí, para constituir todo ello una unidad verosímil de sentido, una especie de pequeña novela, una microprosa, casi diría. Pero en tanto esta es construida, aunque todavía de un modo no directamente o no evidentemente autorreflexivo, en el propio momento del acto psíquico, de ese sueño, de esa impresión telepática, podemos decir que ya hay un acto de conocimiento, que ya hay un acto pensante que está cargado de fuerza cognitiva. Tanto el sueño como la impresión telepática tienen esa naturaleza de algo que nos está transmitiendo un conocimiento. Lo que en la realidad misma de la experiencia psíquica no sería más que una cierta carga de fuerza, no sé, libidinal, psíquica, que nos pondría la señal de alerta en relación con una percepción no acabada, una percepción sutil, una percepción insuficiente, pero que es al mismo tiempo la percepción de una emergencia, la emergencia de algo que nos concierne como red social de la que el sujeto participa y en la que se construye. Todo eso es construido, digo, como una narrativa hilada, como un relato, por un proceso interpretativo ultra rápido y que en cierta forma hasta se adelanta incluso como percepción anterior. Yo diría que eso es la telepatía. Digamos, saber que se sabe algo que no se sabe. Escuchar cómo lo que no habla es capaz de decirnos que sabemos algo que no sabemos que sabemos. Segunda cuestión, la del tiempo lógico
como anticipación de la certidumbre, diría. Esta segunda cuestión tendría que ver con cómo se produce en relación a la percepción del saber en relación al tiempo, diría. Seguro que el título que he propuesto para este epígrafe, al menos a alguno de vosotros os habrá recordado al título de un conocido escrito lacaniano que comienza con la historia de un grupo de presos a los que se les ofrece una posibilidad de escapar de su encierro si consiguen resolver un pequeño enigma, un juego de estos, por el que tienen que descubrir cuál es el color que a cada uno de ellos les marca. Se les coloca una especie de cartas que se les reparte. Hay 3 cartas blancas y 2 cartas negras, solo hay 3 sujetos, y se les ponen las cartas de tal manera que cada uno solo puede ver la del otro, pero no la propia. Uno no tiene una autopercepción directa de quién es él, pero tiene que deducir, y en eso consiste el juego, cuál es su color a partir de la percepción del color que ostentan los otros. Lo que el pasaje lacaniano pone en evidencia es cómo la adquisición de algún tipo de certidumbre en cuanto al conocimiento de uno mismo, la autorreflexión en la que uno se constituye como identidad, no se limita nunca a una pura ecuación lógica, con un grado de exactitud absoluta, sino que la adquisición de un saber efectivo acerca de qué somos, digamos, depende de la percepción ultrarrápida de cómo es percibida nuestra imagen como la de su otredad, digamos, en aquel al que nosotros percibimos como otro. Es decir, cómo nos percibe como otro aquel al que nosotros percibimos como otro. Aquí se abre una doble dinámica decisiva que antes que nada tiene que ver con la velocidad de lo que está en juego. Para efectivamente ganar en este juego sofisma que nos propone Lacan, es imprescindible que seamos los primeros en adquirir certidumbre respecto a quiénes somos, respecto a qué seña portamos, respecto a cuál es la cualidad en la que nos distinguimos, nos reconocemos, en la que nos diferenciamos, o digamos aquella que constituye en última instancia nuestra identidad, aquella en la cual vamos a adquirir la condición de sujeto. El problema es que solo podemos resolver ese enigma y ese juego en relación a la percepción que de nuestra propia identidad tienen los otros y a cómo, en virtud de ello, ellos mismos van a actuar, cómo se van a mover, para intentando ganar en el juego, anticiparse a su vez a nosotros mismos. Es así que se abre una especie de carrera fulminante de reciprocidades, que es la que justamente va a propiciar eso que llamaría un proceso telepático, bajo la forma de una propagación instituyente. De tal forma que espontáneamente va a ser la forma de una socialización, de una constitución colectiva, simultánea, sincronizada, la que haga posible el efecto de autopercepción siempre a través del otro, en el que se instaura como postulación, como gesto decisor, la autoasignación de una u otra diferencia regulada. En el momento en el que simultáneamente se pone en juego eso que Lacan llama la suspensión de la incertidumbre. No hay, por tanto, adquisición fundada de una certeza lógica. Se han repartido 5 cartas, no sabemos si 3 eran blancas, si las 3 que se han repartido podían ser las 3 blancas, incluso aunque veamos que los otros 2 sujetos tienen blancas, podemos tener la duda de si nosotros seguimos siendo una blanca o no, hasta que no veamos cómo los otros se comportan en relación a cómo ellos ven a los otros 2 restantes, no vamos a saber. Es decir, tenemos que verles moverse, pero para que ellos se muevan, tienen que vernos movernos a nosotros. Hay un juego, digamos, en el cual la incertidumbre solo se suspende por una micropercepción de que el otro se te va a anticipar, digamos.
No hay, por tanto, adquisición fundada de certidumbre lógica acerca de quiénes somos, sino una negociación ultra rápida y permanentemente revisada del juego de reciprocidades, del juego de mutualidad, que únicamente se va a suspender por efecto de un cierto ejercicio de voluntad autoafirmativa que se resincroniza instantáneamente en cada momento con la economía de reciprocidades de la colectividad a la que pertenecemos. Para saber si yo soy A o soy B, tengo que atender puntualmente a cómo aquellos a los que percibo como A's o como B's me ven a mí. Pero para saber cómo me ven a mí, necesito esperar a percibir cómo se mueven o cómo actúan, cómo performan, diría, en relación a la propia percepción que tienen de cómo yo a mi vez les veo. Para entonces, y claro está, ya tengo que haberme movido. De otra forma, ni ellos pueden saber qué son ellos mismos con un grado de certidumbre suficiente y yo mismo ya no tendría forma alguna de ganar en el juego. Tanto para ganar como para proporcionarles a ellos una información que les permita a su vez ganar, en algún lugar tiene que suspenderse la incertidumbre lógica para convertir lo que es solo un supuesto saber en un pensamiento. Para convertir en pensamiento lo que ciertamente no lo es. No pasa de ser una percepción ultra rápida, diría. Lo que únicamente es un proceso de percepción intensiva de la otredad se constituye de ese modo y por efecto de la cadena de percepciones sincronizadas de sutiles micromovimientos recíprocos se convierte en el ejercicio de una sinestesia colectiva en el que energética instantáneamente se desarrolla un proceso instituyente de sujeción socializada, sin el cual ninguna afirmación de identidad, ni propia ni particular, posee base real en que fundarse. Proceso que es entonces en realidad del orden del deseo, digamos, de la vida de los afectos, que tiene la forma de una dinámica en constelación por el sumatorio difuso de la trama de reciprocidades, o digamos como una proyección negociada de los fantasmas mutuos, de las imágenes de otredad que se dan por buena, insisto, sin más fundamento que una sospecha que necesitamos dejar rápidamente atrás en beneficio de nuestra necesidad de actuar. Es esa suspensión precipitada de la incertidumbre la que produce como saber, o la que diría hace pasar como saber o como pensamiento, lo que en realidad no pasa de ser un mero presentimiento, una economía de microgestos interpretados anticipadamente para en ese ceremonial devenir escalofriante ejercicio de reconocimiento mutuo, de participación ritual en la concelebración del advenir de un yo únicamente en la turbia constelación de un nosotros. Lo que llega a convertirse en la forma elucidada de un pensamiento se origina así como una pura tensión afectiva abstracta. Lo que llega a convertirse en estatuto de afirmación diferencial de una particularidad de experiencia, digamos, en la vida de un sujeto, no es en realidad más que la propagación de un torbellino de fantasmas en el cuerpo social, en el entorno de un paisaje de reciprocidades relacional ante el que se efectúa una tensión de anticipación que necesariamente se sincroniza innumerablemente, con una velocidad de refresco que es imposible de contabilizar, de percibir o de enumerar, con la velocidad misma del tiempo continuo, del tiempo ahistórico o del tiempo absoluto. Voy ahora a dejar por un momento de lado esta cuestión un poco estrafalaria y estrambótica de lo telepático para acercarme en cambio más a la cuestión que se planteaba en la mesa y que creo que es la que en el fondo está en todo momento detrás de mi reflexión. Bajo mi punto de vista, lo que está en juego detrás de esto que estoy contando no es otra cosa que efectivamente la cuestión de cómo se fabrican, cómo se desarrollan los procesos mediante los que se forman las subjetividades. Cómo un sujeto, o lo sujeto, diría, se produce y es colocado bajo un conjunto de condiciones determinado. Un conjunto de condiciones
que en todo caso me parece que un análisis radicalmente materialista podría reconocer plenamente y sin titubeos. Hoy, que diría, una cierta biopolítica parece empeñada en coquetear con el retorno a algún tipo de animismo esencialista, ya sea bajo el parámetro biologista, ya bajo un parámetro neuromántico, camuflados unos y otros quizá bajo las potencias de la nueva y potentísima, hay que decirlo, neurofisiología. Por mi parte, yo tomaría partido, en cambio, a favor de afirmar el carácter primordialmente político, e incluso diría que doblemente político, y ahora se verá por qué, bajo el que se formalizan las dinámicas instituyentes de las formaciones de subjetividad. Podríamos decir que esa producción del sujeto será el canal conductor del nuevo arte de gobernar, de la gubernamentabilidad, como dice Foucault, de la nueva forma en que lo político despliega su potencial. Pero también debemos decir al mismo tiempo que en ese trabajo de producción de sujeto radicará el inicio, a la vez, de toda posible línea de resistencia y desvío a esa potencia de la gubernamentalidad, si es que se acepta, y cito literalmente a Foucault, que no existe otro punto de apoyo primero y último de resistencia al poder político que el que se encuentra en la relación de uno consigo mismo. Cito a Foucault explícitamente. Dicho de otra manera, que producir el yo, producir el sí mismo, producir ese sujeto que lleva un nombre, es muy probablemente, y por un lado, la estrategia fundamental mediante la que hoy opera el poder, el movimiento mediante el que el poder sienta su imperio. El inicio de todas las relaciones de dominación contemporánea, y esta es la tesis de la biopolítica, la tesis básica de la biopolítica, se formatea en efecto ahí, digamos, en la asunción por parte del poder del trabajo de constitución patrocinada de los procesos de sujeción, en el conjunto de operaciones mediante los que la vida humana se constituye como la vida de un yo, la vida de un sujeto, la vida también de un ser sujetado. De hecho, esa es la tarea de la que por excelencia se viene a apropiar hoy incluso la máquina del capital, para apoyar sobre ella su lógica del poder, la tarea de generar los modos de vida, sus formas de darse, aquella bajo la que advenimos a ser aquel yo que diría somos. O, por decirlo a la manera antiesencialista de Judith Butler, más bien estamos, como cuando ella decía, no soy mujer, estoy mujer. Ella misma, Judith Butler, habría resaltado, por cierto y con singular acierto, cómo efectivamente el ejercicio de la gubernamentalidad, el ejercicio del poder contemporáneo, a lo que se dedica el poder es a fabricar las vidas, cito literalmente, controlando las diferencias, produciendo y organizando socialmente las imágenes y los deseos, invirtiendo determinados rangos de esos deseos, recortando en cambio otros afectos, estableciendo jerarquías y separaciones e incluso construyendo los mecanismos por los que ciertos grupos son despojados de humanidad. Esos que quedarían de esa forma reducidos a lo que Agamben habría llamado una vida nuda. La paradoja comienza cuando tenemos que reconocer que es ese mismo escenario, que ese es el mismo teatro de operaciones, el que concierne a la redistribución de las diferencias, a la reorganización de los afectos y las intensidades, a la modulación de los deseos, al trabajo en los imaginarios, que es ese mismo teatro de operaciones en el que tiene que desarrollarse cualquier forma de subversión, cualquier forma de resistencia, por lo menos bajo la perspectiva de la biopolítica contemporánea. A causa de ello, entonces, la fórmula que pondría en ese trabajo sobre lo uno mismo, sobre aquel souci de soi del que hablaba Foucault, el punto de fundamento de alguna posible política de resistencia o de subversión tendrá que enfrentar una grave dificultad de partida. Tendrá que recorrer la interpretación de una posible contradicción, que en realidad consistiría no solo en el hecho de que el territorio en el que trabajan tanto el poder como nuestras posibilidades de resistirle van a ser los mismos, y que incluso lo que parece que se disputan también es de hecho el mismo objeto, digamos,
la producción del yo, la producción de ese nosotros mismos que se ve atrapado o quizá producido en la gestión del poder, pero también en nuestras prácticas de emanciparnos de él. Sino diría que de una forma mucho más inquietante, que nos puede caber una más que fundada duda de si cualesquiera de nuestras prácticas de resistencia o de fuga serían en realidad otra cosa que un trazado más, un vericueto más, prefigurado justamente por la segregación de los imaginarios que mejor convienen a la constitución del proceso instituyente de las subjetividades en el contexto preciso de lo que podemos llamar las nuevas economías de la experiencia que justamente fundan al capitalismo contemporáneo como el capitalismo que produce identidades, que produce subjetividades. Evitando caer en el derrotismo que podríamos reconocer quizá en esa especie de fantasía agobiante, que creo recuerda a la fórmula de la continuación de Matrix, cuando el arquitecto le explica a Neo que se ha fabricado la ilusión de la resistencia para mejor asegurar el confinamiento y la reclusión total de los sujetos en el seno del modelo regulado de generación de la experiencia que se desarrolla mediante los programas gestores de realidad psíquica que constituyen Matrix, digo, evitando caer en el derrotismo. Evitando caer en el derrotismo de esa fantasía, podríamos por lo menos decir algo así como que sería en el ejercicio de su gubernamentalidad que ello, el poder, nos produce. Pero lo hace de tal forma que en algún punto de su fábrica nos consiente entregarnos al compromiso y a la voluntad y al intensísimo deseo de escapar de su presión y de su producirnos por alguna línea de fuga o por alguna deriva, aunque únicamente sea para retomar en otro punto, quizá bajo otra economía, la misma gestión, la misma tarea, la de producirnos, el seguir al fin y al cabo fabricándonos como sujetos de existencia, como instancias de vida, solo que tal vez ahora lo hagamos bajo otra economía, de otra manera o bajo otro régimen. Desde el punto de vista de Leuciano, no tendríamos que apelar en ello a ninguna sustancia segunda, sino admitir que es la extensión misma de la vida como inmanencia la que se procura tanto esa tensión de resistencia, esa tensión de subversión, de deriva, de desbordamiento de la estructura en que ella misma se encuentra atrapada y sometida, tanto ese deseo de huida, digamos, como la misma estructura despótica que nos somete en ella. Podríamos incluso defender que si ella se da así, si esa estructura despótica se da así, bajo esa conformación apresante, digamos, es justamente para hacer posible y fundado el acontecer preciso de nuestro existir, relatado justamente como permanente deriva, como nomadismo que desmonta y desterritorializa toda frontera y sobre todo cualquier modelización, cualquier cristalización de estructura estabilizada. Así, y sea que nos entreguemos a una u otra de las fantasías polares, habríamos de reconocer que enfrentar el biopoder debería, en cualquier caso, evitar retomar el clásico modelo de confrontaciones dicotómicas y más o menos maniqueas en sus simplificaciones analítico-críticas para asumir que en lo que concierne a las modalidades instituyentes de los modos de vida y de las formaciones de subjetividad, todo es, sobre todo, una cuestión meramente intensiva, una cuestión fundamentalmente de velocidades, de regímenes, de experimentaciones. Experimentaciones, entonces. Movimientos que por inesperados, por anómalos, por excesivos, por sutiles, por intensivos, por afectivos, por estilísticos, que por lo que quiera que sean, desterritorializan o cuando menos desplazan las modelizaciones
que han institucionalizado los modos de vida de cada uno de nosotros, del existente cual sea, para mantenernos sometidos en la precarización de una existencia devaluada, de una vida del espíritu empobrecida, en la indignidad de sentir que carecemos de una vida propia. No sería fácil enumerar la serie de esas posibles experimentaciones, de esos movimientos. Entre otras cosas, algo nos dice que es mejor callarlos, mantenerlos un poco a resguardo de esos cool hunters que tan rápidamente convertirían esas líneas de fuga de que podríamos hablar en nuevos aparejos de captura, en operaciones de institucionalización. Algunos de los que estáis aquí seguro que querríais señalar que en la asociación fértil de algunas prácticas de activismo social con otras de comunicación artística habría un territorio privilegiado para desarrollar este tipo de prácticas o de experimentos de subversión. Y por mi parte, reconocería que lo es, probablemente. Pero cuando menos por ahora, prefiero callar en esa dirección. Y más que entrar a enumerar cuáles son los movimientos que me parecen los adecuados o a proponer algunos ejemplos de este tipo de prácticas de resistencia por las que yo podría sentir un particular aprecio o con las que me sentiría particularmente identificado, lo que me gustaría, en cambio, digo, es apenas algo acerca de cómo entiendo que habrían de moverse estas prácticas, estos experimentos instituidores de nuevos regímenes en la producción de subjetividad, en relación a un eje muy específico, el de la formación de esas formaciones de la subjetividad. No tanto el de la producción de vida en general, que es el territorio en el que proponen y del que quieren hablar los autores que se mueven dentro del ámbito de la biopolítica, sino de un modo más específico en cuanto a la producción de vida psíquica, digamos, en cuanto a la producción de los modos de la experiencia por los que cada vida, sobre todo, se imagina o se percibe a sí misma como una vida vivida. Me permitiré decir, y con esto voy a terminar este excurso para volver a mi charla sobre la telepatía, que estas estrategias siempre van a estar atrapadas en el modelo hegemonizado de sugestión por el poder, en tanto en cuanto se muevan hacia arriba o hacia abajo por un único eje de resoluciones, que es el de las formaciones orgánicas. Aquel que hacia abajo podría conducir a la institución del yo, hacia la particularización de su forma individuada, y hacia arriba tal vez hacia la noción de Estado o de cuerpo social organizado, o digamos la nación, ahora que definitivamente la fantasía universalista de una humanidad cosmopolita y pacificada en un horizonte de homologación feliz alcanzada bajo la tutela del proyecto de las luces se nos queda como algo definitivamente a abandonar, como una fantasía estéril donde no interesada. Consecuentemente, entonces, que será en la producción experimental de formatos inorgánicos de sujeción donde podemos encontrar o levantar o abrir líneas de fuga a lo que trazan los modelos orgánicos. Allí donde estas prácticas experimentales sean capaces de conducirnos en lo micro hacia el estallido indomesticable de los puros devenires que configuran cada vida, hacia el reconocimiento del complejo de singularidades intensivas que, bullendo por debajo de su ominosa figura, no se dejan reducir a la del yo, a la del individuo, a la del self. Del mismo modo, y en el otro extremo del eje, nos vendremos a encontrar con tentativas cada vez más insistentes y quizá eficaces de articular desde el punto de vista de las prácticas biopolíticas formaciones inorgánicas de subjetivación colectiva, como la idea de comunidad en Agamben, o de otro modo en Bauman, o como la noción de multitud en Negri-Hart. Formaciones inorgánicas que operan como máquinas abstractas, como dispositivos, proyectadas desde la aspiración a hacerlas resistente a
la reducción que sobre ella siempre pretende efectuar una conformación organicista, la cristalización que como resultado de una carga, de la carga que sobre un campo de posibilidades abstractos decide la imposición homologadora de un significante principal, despótico, que se proyecta como la identidad adquirida y impuesta a la colectividad de las diferencias despojadas en ese acto de la potencia de despliegue salvaje, indomesticado. Todas las nociones que hasta ahora han pretendido articular la práctica política alrededor de una organicidad de las formaciones de subjetividad han venido adoleciendo, a mi parecer, del mismo defecto. Han jugado siempre a hacer cristalizar en identidad lo que antes bien era pura tensión anómica de reciprocidades, de una vida de mutualidad, de una coalición, a la que para presuponerle una capacidad de una actuación efectiva y orientada a fines, no es preciso entregarla al enquistamiento que supone su constitución orgánica, organizada, ya en la impostura del yo individuo, ya en esa otra indecencia que llaman nación. Como escribiría Nietzsche, no hay yo, no hay Estado, no hay especie, solo hay altos y bajos de intensidades. Tan solo se trataría, diría, de liberar la potencia de esos altos y bajos. Vuelvo entonces a mi reflexión sobre lo telepático, sobre la forma del pensamiento y el producirse de las subjetividades que puede advenir en ese modo de producirse el pensamiento en lo matérico como tensión potencial de coalición inorgánica, de coalición reticular. La forma que adquiere el no saber del que venía hablando carece de recursividad, no tiene retorno. Nada de lo que en el no saber que ahí se produce acontece le es anterior, es un a priori, es un trascendental. Nada de lo que se produce en el pensamiento telepático o en el del sueño, diría, estaba ya, sino que es un puro advenir, es algo que se pone allí, es un devenir puro. Es algo que se pone como la interpretación o el pensamiento del instante anterior proviniendo del propio futuro posible del sistema en el que él se inscribe, de un topoi que seguramente, si algo era, no era otra cosa que su espontánea dirección de caída, digamos, su punto de distensión entrópica. Así, un doble movimiento de compresión, que es la ecuación que carga como sofisma abstracto, digamos, a esa pregunta, a esa puesta en el mismo plano y en negociación, diría, de las cargas intensivas, y rápidamente una distensión como forma de una respuesta no definitiva, es la lógica que decide la funcionalidad de este operar. Un movimiento de sístole y otro de diástole, un movimiento de compresión y otro de distensión, de inspiración y de expiración, en medio del cual algo captura la constelación del juego diferencial de las partes, primero como el magnetismo centrípeto de su nube molar, para de nuevo instantáneamente dejarlo distenderse, propagarse en una dispersión en deriva hacia infinitas líneas de fuga. Coalición podría llamarse el resultado momentáneo de la ecuación centrípeta, el momento vectorial de una fuerza de mutualidad que depende de ponerse en el mismo lugar o en el mismo plano de inmanencia, una multiplicidad itinerante de diferencias, de altos y bajos de intensidad, el momento electrificado de una tensión de potenciales que se entrelazan. Coalición, o quizá podríamos decir momento multitudinario, tensión de una gregariedad anumérica que cobra cuerpo instantáneo en la forma de un movimiento que se constela, que se compone, como si estuviera dirigido por una unimente, por una voluntad unánime.
Pero sería un grave error tomar a esa colectividad emergida y autoinstituida como otra cosa que un puro momento de fuerza. El provisorio cuerpo virtual, el cuerpo sin órganos, diría Deleuze, o la máquina abstracta, de una unidad funcional y a la vez estremecida de acción y de conciencia, como una máquina de movimiento fulgurante que se efectúa apenas instantáneamente entre las líneas del tiempo. Y sería un grave error porque nada en ese momento de fuerza centrípeto que entrelaza las partes de un sistema, nada, digo, cobra cuerpo simbólico. Nada cristaliza en la forma de una identidad cumplida y cerrada o en la clausura de un nombre propio. No, esto no escenifica una u otra identidad colectiva, fijable. No es el nombre de un sujeto de la historia trascendente y autónomo, recursivo, anclado a una u otra bioterritorialidad. Aquí no hay nada ni de nación, ni de etnia, ni de clase revolucionaria, ni de unidad de destino en la historia. No hay nada de todo eso. No, aquí no hay nada más que un momento de giro, una economía de afectos censada por lo inaprensible de un tiempo intensivo, el requiebro de un puro dibujo aéreo que reúne y dispersa en décimas de segundo una multiplicidad indeclinable de movimientos autónomos que se conjugan, de trayectorias convergentes en un instante de negociación magnetizada, de líneas de vida cruzadas que son a cada momento y simultáneamente líneas de encuentro y líneas de fuga. Este es el escenario de una figura puramente efímera, negociada instante a instante en el curso de una acción posible y realizada a la que se puede dar lugar. En constante construcción, nada adquiere aquí carta de estabilidad, carta de territorio, nada adquiere aquí pasaporte o acta de parlamento, sino como mucho adquiere carta de naturaleza sobrevenida, adquiere fuerza de vida compartida. Estamos aquí en el escenario en que la ciudad debería ser entendida como pura constelación fractal de los afectos, de las potencias de obrar. No importa que ésta no disponga de un cuerpo propio, de una materialidad o de una territorialidad específica. No hay fronteras ni hay biología, sino la pura transitividad negociada de los movimientos respectivos, un espacio relacional y en curso, una mera esfera pública, un lugar de dialogación muda desplegado por propagación, por puro contagio de los afectos, en esa economía de anticipación al reconocimiento del otro que fluye constante e infijable como un pulso instantáneo y siempre en caída, siempre en tránsito entre sus movimientos de compresión y de dispersión, de eros y de muerte. La ciudadanía que aquí se adquiere, que aquí se efectúa, ni pide ni otorga nombres. Fluye líquida en la tensión de contagio de una dinámica de los afectos propagados, allí donde ellos se procuran crecimientos, se procuran fuerza mutua. Todo aquello que recorre los cuerpos y los precipita más allá de sí mismos para volcarlo a la potencia de uno sin órganos, de uno tensional, aquel no cuerpo o cuerpo del socius, en el que las potencias de actuar en la historia de todos los que lo integran se multiplica exponencialmente con la fuerza de cada nodo en su cruce con el de todos los otros. Esto no es la fría estadística de esa grosería que podríamos llamar un estado de opinión. ¿Acaso y como poco podríamos decir un estado de pasión, una fluídica de los afectos que se mueve a la velocidad de una sola ecuación implacable, la ecuación del deseo en sus composiciones recíprocas y en sus innumerables travesías de lo ciudadano, a cada instante negociada? No, aquí no hay intelección colectiva, sino pura afección compartida, telepatía colectiva. Y la pregunta entonces podría ser, ¿qué clase de saber constituye este que es fruto de una pura telepatía colectiva, de un estado que es mera coalición epidémica de estados afectivos, propagación y flujo a distancia de las empatías
y no un pensamiento lógico, formalizado, enunciado y autorreflexionable. Diría que se trata de un pensamiento estructuralmente negativo, un pensamiento justamente acerca de lo que en cada tiempo no hay, un pensamiento que es inducido precisamente por lo que no está. La telepatía, digamos como expresión del imaginario colectivo, de esa especie de unimente conformada como un sumatorio de un innúmero de pequeñas microfuerzas, es siempre un pensamiento de ese orden, un pensamiento que se constituye en el otro lado de la insuficiencia con que nuestro deseo, un deseo infradelgado si queréis, pero al mismo tiempo inclaudicable, expresa su radical inconformidad con el mundo que vivimos, con la forma de vida mermada que se nos quiere entregar como vida, viniendo a estar suplantada por la vileza empobrecida que en cada construcción efectiva del mundo va a naufragar en lo falso. Máquina abstracta, quien en esta forma de pensamiento afecto hablaría, es entonces el anhelo incolmable de algo otro, de una vida auténtica, la pasión incontenida de magnificencia, de plenitud, que surge y atraviesa todos los momentos de la historia como un hilo rojo para encender en ellos la vecindad de un mismo impulso revolucionario. Quien en esta forma de pensamiento afecto habla es la misma ecuación de reciprocidad que instituye como sistema de ciudadanía el cuerpo sin órganos de una multiplicidad innúmera, aquella imitatio affecti que Spinoza imaginaba como la utopía política radical, la ciudad como el enjambre mismo del espíritu coaligado de los hombres insobornables. Este saber, no saber, es entonces bandera y máquina de guerra antes que pensamiento propiamente, antes que saber constituido. Es cupiditas, es pasión encendida antes que objeto o lugar formulado. Es el reverso del saber constituido. Es la forma en que habla lo que carece de voz propia. Es algo a lo que entonces, y quizá podríamos llamar el inconsciente político de cada tiempo, una expresión, por cierto, de Jacques Rancière, para reconocerlo también en el nuestro. Es en última instancia maquinografía y gramática nebulosa de la reciprocidad, incendio de un deseo de absoluto que no toma otra forma que la de un vuelo movedizo, fugaz, plasmado en una sucesión indecisa de formaciones flotantes del imaginario colectivo, que no dice sino acaso exigencia de una vida más alta, más verdadera, o la negativa inclaudicable a conformarnos con nada menos. Es acaso el estallido y la fuerza de una tensión de pensamiento sinergizado en la complicidad de los muchos, allí donde su multiplicidad postula una gestión inexorablemente inclausurada y, por tanto, siempre abierta a la deriva, a sus derivas. ¿Acaso el producto de una memoria intensiva que no es menos la ecuación de interacción de los otros para con sus otros que el recuerdo entonces invertido de un anhelo de futuro que desde siempre y como conciencia de incompleción fatal late como pulsión y fuerza política en el silencio de lo que en cada tiempo habla con la voz de un fantasma invicto? ¿Acaso aquel espectro que desde la lejanía de un tiempo por venir nos interpela con la fuerza de un destino que amamos, con la vocación de merecimiento de un nombre que todavía estamos ciertamente muy lejos de tener el derecho a llevar? ¿Acaso simplemente el nombre de humanidad? Gracias.